¿Has sentido alguna vez esa extraña mezcla de adrenalina y nostalgia al pensar en una moto? Esa sensación de libertad absoluta, pero a la vez, el peso de una historia que te persigue. Hoy no te voy a hablar solo de una moto. Te voy a hablar de una leyenda, de un fantasma que recorrió las calles y se negó a morir. Te prometo que, al final de este recorrido, no solo verás a la Yamaha RD350 con otros ojos, sino que comprenderás por qué algunos la llaman la Viuda Negra. Prepárate para un viaje al pasado que definirá el futuro de la velocidad. A todos nos ha pasado ver una moto en la calle y sentir una punzada en el corazón. Esa moto que sabes que no es solo metal y caucho, es una máquina del tiempo. Quizás esa frustración de no haber vivido su época dorada o el deseo de poseer una parte de esa historia es lo que nos une. Esa es la chispa que enciende la pasión por la velocidad. Hoy, esa chispa nos lleva a una de las motos más veneradas y temidas de todos los tiempos, la Yamaha RD350. No es solo un modelo, es un ícono, una máquina que reescribió las reglas y dejó una huella imborrable. Es el deseo, el peligro y la historia, todo en dos ruedas. La transición de la emoción a la máquina está a punto de comenzar. La historia de la Yamaha RD350 no comienza con un rugido, sino con un susurro, el de una era que se resistía a morir. La década de los 70, un tiempo de rebeldía, de música a todo volumen y de motocicletas de dos tiempos que desafiaban a las gigantes de cuatro tiempos. En 1973, Yamaha decidió que era hora de dar un golpe en la mesa. Tomó la base de su legendaria DS7, la evolucionó y la llamó RD150. ¿Qué la hacía especial? Su motor de 2 cilindros en línea, refrigerado por aire, con 35 caballos de fuerza. Un número que hoy nos parecería risible para su cilindrada, pero que en ese momento era una declaración de intenciones. Era la promesa de una agilidad letal. Pero la verdadera magia no estaba en los caballos, sino en la entrega de potencia. Era una moto bipolar. A bajas revoluciones se sentía dócil, casi como una bicicleta. Pero al cruzar las 5.000 revoluciones por minuto, el motor despertaba con una furia inesperada. La potencia estallaba de golpe, sin avisar, arrojando al piloto hacia adelante con una violencia que te quitaba el aliento. Esa era su característica más icónica y a la vez su mayor peligro. No se trataba de ser el más potente, sino de ser el más impredecible. La gente la llamaba la Viuda Negra, no por su diseño, sino por la reputación que se ganó de ser una máquina que perdonaba pocos errores. No era para novatos, exigía respeto, habilidad y una dosis de locura. A finales de los 70, la RD150 evolucionó. En 1980, Yamaha lanzó la RD350 LC, donde LC significaba Liquid Cooled, o refrigerada por líquido. Esto fue una revolución. La refrigeración por líquido permitía un mejor control de la temperatura, lo que a su vez se traducía en más potencia y fiabilidad. El motor pasó de 35 a 58 caballos, un salto monumental. Esta versión fue aún más salvaje y refinada al mismo tiempo, un cambio que definió una era. En la calle, la RD350 LC se convirtió en la reina indiscutible de las carreras clandestinas. Su rival más directo, la Suzuki RG150. Aunque la Suzuki era más moderna y con más tecnología, no tenía el punch de la Yamaha. La RG250 tenía un motor en V y una entrega de potencia más lineal, más predecible. Mientras que la Yamaha era una bestia, la Suzuki era un escalador. A la hora de la verdad, la fuerza bruta de la Yamaha RD350 la hacía la favorita del público. No se trataba de quién era la más rápida en una pista de carreras, sino de quién tenía el alma más salvaje. La RD350 ganaba en espíritu, en la pura emoción. El rugido de la RD350 no era solo un sonido, era una declaración de principios.
Su diseño era espartano, funcional. No tenía lujos, no tenía plásticos superfluos. Era puro músculo. Su escape doble, sus 2 carburadores Mikuni, todo estaba ahí por una razón. Para hacerla más rápida, más ligera, más letal. Era la antítesis de las motos pesadas de 4 tiempos de la época. Mientras las Honda CB750 eran los reyes de la carretera, con su majestuosidad y suavidad, la RD350 era la guerrillera, la moto que se metía en la pelea y salía victoriosa. Era la moto que te hacía sentir que estabas en la parrilla de un gran premio, aunque solo estuvieras en la calle de tu barrio. La sensación de subirte a una RD350 es algo que no se puede describir con palabras. Es un ritual. Te sientas, sientes el peso ligero, la posición de manejo agresiva y sabes que estás a punto de liberar una fuerza primitiva. Le das al encendido y el sonido que sale de sus escapes es un estruendo metálico, un eco de una época en la que las motos no tenían filtros. Es un sonido que te dice: prepárate, porque esto no será un paseo. Su consumo, por supuesto, era una locura. El motor de 2 tiempos exigía una mezcla de gasolina y aceite, y la eficiencia no era su prioridad. Era una moto hambrienta, sedienta de combustible y de aceite. Pero, ¿a quién le importaba? No la comprabas por su economía, la comprabas por la experiencia. A mediados de los 80, Yamaha perfeccionó la fórmula y lanzó la RD500 CLC. Esta ya era una bestia de 4 cilindros en B, un motor que replicaba la configuración de las motos de carreras de la época. 50 caballos de fuerza, un chasis más robusto y un sonido que te ponía los pelos de punta. Era una moto que te hacía sentir como si estuvieras en la recta de un circuito. Su rival más directa, la Suzuki RG500, era aún más potente y avanzada, pero la Yamaha tenía un alma diferente. La RD500LC era el pináculo de la tecnología de 2 tiempos en su tiempo, la cúspide de una era que estaba a punto de terminar. Porque mientras la RD500LC dominaba las calles y las fantasías de los moteros, la sombra de las regulaciones de emisiones se hacía cada vez más grande. El motor de 2 tiempos, con su mezcla de aceite y gasolina y su característica emisión de humo, se convirtió en el enemigo público número 1 de los ecologistas. La era de la potencia pura e ineficiente estaba llegando a su fin. Las marcas se vieron obligadas a abandonar estos motores para dar paso a los más limpios y eficientes de 4 tiempos. Así, la Yamaha RD350 y sus hermanas se convirtieron en reliquias, en fantasmas del pasado, pero su leyenda se hizo más fuerte. Aquellos que tuvieron una no la olvidaron. Aquellos que la vieron pasar desearon tener una. La RD350 no era solo una moto, era una declaración de independencia. Era la moto del motero que no tenía miedo de ensuciarse las manos, de vivir al límite. Era la máquina que te enseñaba a ser un mejor piloto, a respetar la potencia, a entender que un pequeño error podía tener consecuencias catastróficas. Y es precisamente ese peligro, esa imprevisibilidad, lo que la hace tan atractiva. Hoy en día, una RD350 en buen estado es un tesoro, un objeto de culto que evoca la nostalgia de una era dorada, un recuerdo de cuando las motos no eran solo un medio de transporte, sino una forma de vida, una filosofía. Su sonido, su olor a aceite quemado, su violenta aceleración, todo en ella te transporta a un tiempo en el que la emoción lo era todo. Y, a pesar de los años, sigue siendo una moto que puede avergonzar a muchas máquinas modernas, no por la potencia pura, sino por la brutalidad con la que la entrega. El motor de 2 tiempos no tiene el par motor de un motor de 4 tiempos, pero la fuerza con la que entrega la potencia es incomparable. Es como un puñetazo, una patada en el asiento que te obliga a agarrarte fuerte. En 1987, Yamaha lanzó su última versión de esta saga, la Yamaha RD350 IPVS.
El IPVS era un sistema de válvula de escape variable que permitía controlar mejor el flujo de los gases y, por ende, la entrega de potencia. Este sistema hizo a la moto mucho más manejable. La potencia ya no llegaba de golpe, sino que se dosificaba de una manera más progresiva. Era una moto más civilizada, pero seguía teniendo ese espíritu indomable. La RD 350 IPVS es la más buscada de todas. Es la perfección de una idea. Es la máquina que demostró que el motor de dos tiempos todavía tenía mucho que ofrecer, a pesar de que su final ya estaba escrito. Pero el final no fue el fin de su historia, solo el comienzo de su leyenda. Hoy, en los garajes de los apasionados, en los sueños de los jóvenes moteros, el nombre Yamaha RD 350 se pronuncia con reverencia. Es un nombre que evoca respeto, miedo y una pasión desenfrenada. Y aquí viene el clímax de nuestra historia, la verdad incómoda. A pesar de toda su magia y de su leyenda, la Yamaha RD 350 era una moto peligrosa. No por su falta de fiabilidad, sino por su naturaleza. Era una máquina que te pedía que fueras un piloto, no un simple conductor. Y muchos, en el afán de dominarla, se estrellaron. De ahí su apodo, la Viuda Negra. No es solo un apodo, es un recordatorio de que la pasión, sin respeto, puede ser mortal. El hecho de que estés aquí significa que las motos también son tu lenguaje. Si esto te tocó, suscríbete y mantente en la pista con nosotros. Entonces, ¿qué nos enseña la historia de la RD 350? Que la verdadera velocidad no está en el número más alto en un velocímetro, sino en la conexión que tienes con la máquina. Que la historia de una moto no se mide en kilómetros, sino en las emociones que despierta. La Yamaha RD 350 fue más que un motor de dos tiempos. Fue un pulso, un latido que todavía resuena en el asfalto. Es la leyenda de una viuda que, lejos de ser temida, es amada y admirada por los que entienden que el verdadero poder de una moto no está en el motor, sino en el alma que le imprimes a cada curva. Si la historia de la Yamaha RD 350 te hizo vibrar, te invitamos a explorar más leyendas sobre dos ruedas. Te dejo un video por aquí sobre la historia de la Kawasaki Z1, otra leyenda que compitió en su momento y que te dejará sin aliento. Y no olvides, el camino siempre nos espera. Nos vemos en la próxima pista.